Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Farid Cajat les damos la bienvenida al mundo de la mula. Hola, Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En este programa hemos hablado mucho de la vacuna, del nacionalismo de vacunas, de la diplomacia de las vacunas y hablábamos cómo para China, causante finalmente de esta epidemia era importante, también hacer una campaña de relaciones públicas ofreciendo esta vacuna o difundiendo esta vacuna Sinopharm y la otra Sinovac, pero claro, no creo que China se imaginó, bueno, por supuesto menos nosotros con esta indignación que tenemos ahora, lo que iba a pasar, ¿no? En el caso nuestro, en el caso peruano. Sí, aunque creo que ellos debieron ser conscientes de que, y probablemente no, digamos, lo hicieron adrede, debían ser conscientes de que tú generas un conflicto de intereses si le regalas vacunas de uso discrecional a la misma gente que tiene que determinar en representación del Estado a quién comprarle vacunas, ¿no? Claro, parece que fuera a Eh, propósito, no destinado a relaciones exteriores, salud y el claro. presidente. Ujú. Claro, y ambos ministerios estaban bajo supervisión presidencial, estaban en la negociación sobre qué vacunas comprar y en qué orden, ¿no? En qué condiciones, cuál darle prioridad. Entonces surge un evidente conflicto de interés cuando le das prioridad a la empresa que te vacunó, empresa que además habría hecho lo mismo en otros países, cuando menos hasta ahora en Filipinas. Sí, en Filipinas con la guardia personal de Rodrigo Duterte, que Ujú. después fueron llamados también a declarar al Senado y él dijo que no tenía por qué ir su guardia, y también con la vacunación de ciudadanos chinos que trabajan en los casinos en Filipinas, también con esa vacuna. Bueno, y aquí uno se da cuenta de en qué medida Filipinas ha dejado de ser una democracia, porque el Senado inicia una investigación y el presidente de motu propio decide Bueno, que sus subalternos no van a acudir a la citación senatorial, ¿no? O sea, en otras palabras, se zurran las prerrogativas del Congreso. y si lo que quería era aparecer o reivindicar, digamos, reivindicarse China con esta idea que dijo Xi Jinping de que la vacuna china es un bien público, bueno, aquí en ese caso ha sido todo menos público, por lo menos las fases, las primeras vacunas, ¿no? Las que se dieron sin que se conociera en secreto, ¿no? Porque fueron más bien para un grupo reducido y con la discreción de la investigación de la vacuna, del Sí, investigador. además un grupo en el que no solo había gente que estaba negociando la adquisición de vacunas, entre otras esas, sino gente que estaba realizando las pruebas, digamos, de laboratorio o las pruebas experimentales, perdón, eh, para determinar la seguridad y eficacia de la vacuna. O sea, podría viciarse el proceso por ambos lados, ¿no? Claro que las pruebas que se hicieron en el Perú no son las únicas que determinan la eficacia de esta vacuna, pero al menos esas pruebas han sido puestas en entredicho, ¿no? Sí, estamos todavía esperando los voluntarios que nos digan si es placebo o si es la vacuna, ¿no? Los que participamos ya he leído que la primera fase, los que subieron la primera fase, el primer grupo ya lo saben, está un 25% de los funcionarios. Estamos en vivo ahora con la ministra Violeta Bermúdez, un 25% eran funcionarios públicos. Ahí, bueno, ahí ya es un delito y se va a comenzar investigaciones sobre ellos, ¿no? Otro caso que también se ha dado a nivel internacional ha sido el de los Emiratos Árabes Unidos, que también le ha comprado a Sinopharm y que autorizó además, antes incluso de los resultados de su propio estudio, autorizó un uso de emergencia. Y para los chinos, y esto lo dice Global Times, el periódico chino, que es el portavoz del gobierno, que es muy importante para ellos tener esta alianza con un país árabe. Sí, aunque por otro lado no es casual que estemos hablando de un país que en el nombre no tienen las palabras república o democrática, sino Emiratos, una monarquía absoluta, digamos, ¿no? Donde este tipo de prácticas, digamos, pueden suscitar indignación, pero en todo caso esa indignación ni se refleja en medios de comunicación que no son genuinamente independientes, ni va a dar lugar a la investigación de alguna entidad autónoma dentro del gobierno, ¿no? Con capacidad de sancionar a quienes resultan responsables. Entonces, es algo que parece relativamente común en algunas empresas chinas, ¿no? Sí. Que son prácticas que son difíciles de
tolerar en regímenes democráticos, pero no en el tipo de regímenes con los cuales tienen mayores transacciones. Y aquí en todo Ahora, caso, en esa aprobación de emergencia se tomaron la foto, ¿no? Lo que más molesta, lo que más indigna es esta cosa secreta, ¿no? Y que no se haya conocido. Me dice acá una persona que nos está siguiendo, Rosana Cueva, colega periodista, sabía sobre las vacunas, debió reportarlo. Eso creo, además, claro, siendo su hija la que fue vacunada y ella luego voluntaria, ¿cómo no? Sí, la pregunta es si debió reportarlo, que tiene que ver nuevamente con la molestia que es este tema que un grupo privilegiado se vacuna, se beneficia y el resto no se entera. bueno, cuando en el Perú hay este debate absurdo por la forma en la que se plantea sobre si el Estado debería tener el monopolio en el proceso de adquisición y distribución y aplicación de vacunas, o si el sector privado debiese participar, se plantea el debate como si Estado y sector privado fueran entes independientes el uno del otro. Lo que demuestra esto hasta la saciedad, porque no es la primera vez que ocurre algo así, de hecho no es la peor de estas ocurrencias. Pensemos en el Club de la Construcción o el caso Lavallato. Lo que demuestran es que a veces empresa privada y funcionarios públicos se coluden en contra de los ciudadanos, ¿no? Que es lo que ocurre también en este caso. O sea, esto es parte del modelo también. O sea, hay cosas del modelo económico que heredamos de los 90 que yo creo que deben preservarse. Por ejemplo, yo personalmente estoy en contra de las empresas públicas en un país como el Perú, en donde el Estado hace mal lo que debieran ser sus funciones fundamentales. Si no puedes dar educación pública de calidad o salud pública de cobertura universal o dirigir el tránsito, por último, no deberías dedicarte a adquirir empresas. Yo creo que la empresa privada debe ser el motor del desarrollo. Creo en el mercado como mecanismo de asignación de recursos y creo en la estabilidad macroeconómica, todas cosas que son parte de este modelo. Pero este modelo también nos vino con contrabando, el mercantilismo. O sea, no es en vano que, según Transparencia Internacional, el régimen fujimorista fuera el séptimo más corrupto del mundo en las últimas 2 décadas del siglo XX, por cosas como esta, la colusión constante entre Estado y sector privado en contra del consumidor o en contra del ciudadano. Eso también es parte del modelo. Y además es una decepción mayor porque estamos de alguna manera, bueno, bastantes maneras, acostumbrados a que los políticos mientan, pero ver a un médico de larga trayectoria actuar de esta manera, o ver una doctora, como el doctor Málaga, o ver a la doctora Macetti mentir así, eso lleva a un gran desencanto y también a unas consecuencias que todavía no podemos prever en las elecciones que vienen. Sí, a ver, digamos que yo sí creo que es sano ser escéptico respecto a todo político, ¿no? Y médicos, Pero lo de la Cayetano Heredia sí es un golpe o un torpedo bajo la línea de flotación, ¿no? sí. Porque en principio es una entidad privada sin fines de lucro que tenía un prestigio que parecía bien ganado, y tal vez sea un prestigio bien ganado, pero que se tira todo por la borda por cosas como esta, en donde participa nada menos que el rector de la universidad, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que hay gente competente y honesta, y que son la mayoría, pero justos pagan por pecadores en circunstancias como esta, ¿no? Ese probablemente haya sido, para mí personalmente, el golpe más duro. Massetti tenía una reputación buena hasta donde se sabe, pero nuevamente, para mí, si tú eres actor político, debe ser sometido a un escrutinio mucho más riguroso que el común de los mortales, y tus motivaciones deben ser objeto de sospecha. Eso es No, claro. una actitud sana frente a los políticos en general. Además, no solamente en su caso es el haberse vacunado y ocultado, sino además en la mentira y de qué manera, ¿no? Decir yo voy a ser la última, voy a abandonar lo Sí, último del pues. barco. Aquí está, a ver, una última información. La Facultad de Medicina de Cayetano Heredia pide la renuncia de las autoridades de la universidad y personas involucradas porque las vacunas experimentales de Sinopharm no fueron utilizadas de forma transparente. Bueno, claro, hay gran malestar en la Universidad Cayetano Heredia. Yo hablaba con una persona que conozco ahí que no ha sido vacunada y los alumnos le decían, qué bueno saber que usted no ha sido vacunada, ¿no? Hay una gran decepción, ¿no? Por supuesto, molestia, fastidio, pero esto, ¿no? Sí, y en el caso de Pilar Macetti, sobre todo la mentira. Pero nuevamente, de un político es una actitud sana, en mi opinión, esperar
cualquier cosa de un político y tenerlo por eso bajo la lupa constantemente. Yo, por ejemplo, cualquiera puede ver episodios anteriores de este programa y darse cuenta que hemos defendido, cuando menos yo, algunas decisiones de gobierno de Vizcarra, Sí, pero nunca él como claro, persona, claro, nunca ¿no? él como individuo. Las Sí. políticas gubernamentales, eso es lo que hay que hacer en general respecto a los políticos. Es gente que Yo- quiere vivir de tu plata, primero. sí. Quiere vivir de un sueldo que pagas tú como ciudadano a través de tus impuestos y que va a tener un gran poder de decisión sobre cosas que pueden afectar tu vida y que dado los antecedentes en el Perú debe estar siempre bajo sospecha, ¿no? Entonces juzga las políticas, juzga las acciones, no juzgues a las personas, nunca, en general yo diría, esto es una lección que va más allá del Perú, nunca hay que glorificar a un político. Eso se hará cuando muera y tras Sí. décadas de muerto se establezca que todo lo que se creía de él era cierto. Pero nunca hay que glorificar en vida a un político y mucho menos durante el ejercicio de la función. Y hasta Mao decía, yo soy 30% malo y 70% bueno. O sea, también ahí. Bueno, aunque en el Ahora, caso de Mao yo cambiaría las proporciones, pero en fin. sí, sí, claro, claro. No, sí es muy decepcionante. Pero en el caso de Martín Vizcarra, si hubiera sido presidente en este momento, si no hubiera sido vacado, no sería, no sé si tanto la vacunación, pero la mentira y el decir que ha sido voluntario sin haberlo sido y querer aprovecharse de esa buena fe de los voluntarios, de los que, bueno, hemos querido participar y hacer algo en esta pandemia, ¿no sería ese un motivo de incapacidad moral? ¿No hubiera sido? Bueno, ahí ya depende de cómo se interprete el término incapacidad moral. Como se entendía originalmente era incapacidad mental, ¿no? Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que, por suerte, Vizcarra ya no está en el gobierno. Prefiero que esté Sagasti, que hasta donde se sabe no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, ni ha una mentido vacuna, de tiene una manera. vacuna puesta con el lote que llegó legalmente, digamos, ya formalmente. Sí, pero digamos, hasta ahora no hay nada que reprocharle en el plano ético o legal, ¿no? Pero una cosa es que, digamos, crea que es mejor que no esté Vizcarra en la presidencia y otra que crea que el golpe estuvo justificado. Recordemos que eso no tuvo nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? No, Fue sobre temas totalmente distintos y recordemos que había grupos de interés mafiosos detrás de ese proyecto, ¿no? Entonces, las motivaciones y el tipo de gobierno que querían instaurar a cambio del de Vizcarra justifican que la gente haya protestado y se haya indignado por lo que ocurrió. Pero como queda claro en retrospectiva, la gente no marchó por Vizcarra, ¿no? no, Marchó por lo que creía era una vulneración al orden constitucional, cosa con la que estoy de acuerdo, yo también también, marché, una injusticia. pero la prueba de ello es que finalmente salió Merino y cesaron las marchas. Las Sí. marchas no eran para reponer a Vizcarra, eran para que se vaya Merino, porque claramente Vizcarra no ha regresado y nadie está marchando hoy en día. ¿No? ¿Y a quién vamos a poner ahora en las elecciones? ¿Qué puede salir de toda esta situación, pandemia, crisis económica, crisis de confianza, indignación, escepticismo, irse a los extremos? Por ejemplo, el caso de Ecuador, ¿es la primera elección que vemos en América Latina post pandemia o durante pandemia, ni siquiera La post? de Bolivia, La de Bolivia Bolivia también, antes, ¿no? Y sí. bueno, volvió el partido de Evo Morales. En Ecuador todavía no, todo parece que va a ser Lasso y Arauz, porque no le han admitido el recuento parcial a Yacu Pérez. Sí, ahora, eso sin embargo va a afectar las perspectivas de Lazo si pasa a segunda vuelta, No, tal cual. porque Yacu Pérez está señalando que habría sido sacado con malas artes de la segunda vuelta Sí, por gente allegada por Lazo y quienes lo apoyan, sí. grupos de poder económico, y eso va a reducir la probabilidad de que, recordemos, la probabilidad de que la gente que votó por Pérez vote en segunda vuelta por Lazo. Sí. Recordemos que esta elección en Ecuador, esta primera vuelta ha sido leído de maneras antagónicas por la gente de Arauz, por un lado, o sea, la gente de Correa, y por la gente de Lazo, de otro lado. La gente de Correa dice 2/3 de los ecuatorianos votaron por partidos de izquierda o candidatos de izquierda, y eso es verdad. Pero Lazo dice 2/3 de los ecuatorianos votaron contra el correísmo, y eso en parte también es verdad. También, O sea, Yacu Pérez es de izquierda. En temas como la minería, es más temible para los empresarios
que el sí, correísmo. O sea, recordemos cuando Jaime de sí, Altao se elogiaba a Correa, porque no sí, cedía ante esa otra izquierda que lo claro. llamaba extractivista en el tema de la Sí. minería y el Y petróleo. lideró esas protestas Yacu Pérez en contra Claro, de Correa. y haciendo un uso arbitrario del poder, Sí, Correa apresó a dirigentes sí, del movimiento indígena, incluyendo Yacu Pérez. O sea, no son aliados políticos pese a las diferencias, a las similitudes ideológicas, porque Yacu Pérez criticaba tanto el autoritarismo del correísmo sí, como el modelo económico que llamaba extractivista. La sí. paradoja es que lo primero lo acerca a Lazo y lo segundo lo pone más lejos de Lazo que a Lazo del correísmo en el plano económico, ¿no? ¿Habría algún paralelo entre, o semejanza entre quienes representan Arauz y quien representa Yacu Pérez con la izquierda peruana? A ver, no, creo que es un poco difícil hacer la Sí, comparación. Yacu Pérez sí, sería algo más parecido al más boliviano. La CONAI está detrás de él. por el movimiento indígena. Entonces, claro, el brazo político de la CONAI es el movimiento Pachacutic, del cual fue candidato Yacu Pérez, pero ese movimiento nunca ha tenido, o sea, si bien estamos hablando de organizaciones sociales, sobre todo la CONAI, que tienen una capacidad de movilización comprobada, como la tienen las organizaciones sociales que conforman el movimiento del socialismo boliviano, como fuerza política Pachacuti no es comparable al MAS, pero en todo caso, Yacu Pérez se parecería más al caso boliviano. Correa es una cosa, digamos, Arauz. Correa, perdón, Arauz y ¿Qué es Correa, Correa? del ¿Qué cual es es Correa? candidato, pues, no fue, bueno, podría decirse que fue un lapsus freudiano, pero en realidad creo que todo el mundo es consciente de que es el candidato de Correa. Esa es su gran carta de presentación. Correa se parecería más, en mi opinión, a lo que sería la candidatura probablemente de Verónica Mendoza. Pero Verónica Mendoza pretende formar una fuerza política. El correísmo es muy, y en eso se parece al chavismo, muy personalista. Ahora, por otro lado, Correa en temas sociales es más bien ha tendido a tener posiciones conservadoras, a diferencia de Yacu Pérez. Por Sí, ejemplo, matrimonio igualitario, sí. ¿no? Ahí se diferencia de lo que sería la izquierda de Verónica Mendoza, O pero derecho al podría aborto. parecerse a la izquierda de Santos o de Castillo, si mal no recuerdo se llama el candidato, en fin, no hay paralelos tan claros en todo caso, ¿no? Ahora, lo que habría que decir en favor de la izquierda ecuatoriana y boliviana es lo siguiente. La paradoja acá es la siguiente. Si bien tanto a Correa como a Evo Morales se le puede acusar a ambos de abusos autoritarios durante el ejercicio del Sí. gobierno, también es cierto que contribuyeron sus movimientos a relegitimar el régimen político democrático. Cuando uno ve cosas como tasa de participación electoral, la participación electoral crece dramáticamente tanto en Ecuador como en Bolivia, y factores como estrato socioeconómico o etnicidad ya no son, a partir de Correa en el caso de Ecuador y de Morales en Bolivia, predictores de la probabilidad de que alguien vote. En otras palabras, gente que no votaba en gran proporción, sobre todo indígenas de clase trabajadora en ambos países, empieza a votar masivamente cuando se presentan estas fuerzas políticas. O sea, en otras palabras, la paradoja es la siguiente: tienen aristas autoritarias, pero por otro lado han contribuido a relegitimar el orden democrático porque sectores que no creían tener una representación política adecuada sienten que la tienen a través de ellos. Y recordar además Correa con esa ley contra la prensa, ¿no? Que No, criminalizaba el sí, por derecho a eso. opinión, ¿no? Sí, sí, yo escribí un artículo criticándola. Por eso digo, tienen claras manifestaciones de conducta autoritaria en el gobierno, pero por otro lado hay gente que participa electoralmente gracias a ellos, ¿no? Eh, mm, Todo lo contrario a lo que podría pasar en el Perú. Acá no es desafección, como decía hoy día un columnista, Omar Aguapara, en El Comercio, Ujú. no es desafección, es casi animadversión. O sea, lo que acaba de ocurrir probablemente lleve a que haya un Jamás. ausentismo récord en un país donde es obligatorio votar por ley Sí. y una proporción récord de voto blanco y viciado. Entonces, el próximo gobierno va a nacer con una crisis de legitimidad
Y eso además probablemente implique que nuevamente nadie tenga mayoría en el Congreso. Y si nuestras fuerzas políticas siguen siendo igual de cainitas como han sido hasta ahora, el riesgo de que haya otra vez conflicto constante entre presidente y Congreso. Porque claro, ¿quién canaliza esta animadversión que tenemos ahora los peruanos hacia todo lo que está pasando? En el Ecuador, la pandemia, ¿qué dejó? Dejó un Lenín Moreno muy desacreditado, muy impopular, ¿no? Y a un electorado partido. Si bien tiene una buena, mayor cantidad de votos Arauz, igual no han podido definir las cosas en primera vuelta y tampoco quién pasa segunda vuelta. A veces el problema del correísmo por oposición al MAS, ¿no? En el MAS finalmente se pudo poner otro candidato que no fuera Evo Morales y fue capaz de obtener más votos que el propio Evo Morales, porque mal que bien hay un movimiento político organizado a partir de organizaciones sociales, de cobertura, bueno, no de todo el territorio, pero cubre la mayor parte del territorio boliviano, incluso en la media luna del oriente a veces saca votaciones significativas. El caso de Correa es, digamos, hay mucho más de lealtad personal a Correa. Y entonces Sí. Correa es el que en buena medida unge al sucesor, ¿no? Y a veces le pasa lo que le Sale pasó rebelde. probablemente por eso eligió a alguien de perfil aún más bajo, porque mal que bien Lenín Moreno tenía cierta figuración pública por cuenta propia. Había sido vicepresidente de Correa, ¿no? Y había ejercido cargos importantes en organismos internacionales. Arauz es más claramente alguien que es, digamos, un ahijado de Correa, ¿no? Fue ministro, pero fue ministro de una cartera relativamente poco prominente y todo el mundo es consciente de que no tiene grandes dotes de orador o no es un gran político en campaña, pero es el candidato de Correa, esa es su gran carta de presentación. En el caso de Arce, en alguna medida era el candidato de Morales, pero sobre todo era el candidato del MAS, ¿no? Que es una fuerza política por derecho propio. En el caso de Correa, incluso ha cambiado varias veces el nombre de su partido, ¿no? Porque en realidad lo que importa más que el partido es la persona. Es él, es el mismo y la personalidad, ¿no? Y esto es, ¿qué hacen para que no llegue el correísmo, que no vuelva, ¿no? Esa es la consigna entre tanto de Lazo como de Yacu Pérez, ¿no? Que vuelva, no vuelva el correísmo al poder. Ahora, tú mencionabas que una de las consecuencias de lo que vivimos en este momento, de esta sensación que hay, es que haya ausentismo, por supuesto por la pandemia, pero también porque no ves por quién votar. Puede ser también un voto hacia candidaturas de extrema o tanto de extremos, digamos, de derecha o de izquierda. Yo hubiese pensado que sí, lo que llama la atención es que no esté ocurriendo. Cuando uno ve las encuestas, No, pues. quien está creciendo, el único que ha crecido significativamente en la última encuesta, tanto del IEP, pero sobre todo de Ipsos, Sí, es el Camila candidato de Cano. Acción Popular, que si Sí, acaso es una melcocha, tiene todas las posiciones políticas habidas y por haber, tiene desde Merino sí. hasta el propio Lescano, ¿no? Y algunos dirían que Acción Popular históricamente fue un partido de centro, ¿no? Aunque la paradoja es que Merino tiene, ahí hay un dato interesante, Merino tiene posiciones con las que yo no estoy de acuerdo necesariamente, pero que lo sitúan bien de cara al electorado. Recordemos el último libro de Alfredo Torres, donde habla de estos tres criterios para clasificar ideológicamente a los políticos. Uno es política económica, y ahí Lescano claramente no es un liberal, ¿no? Es claramente partidario del intervencionismo estatal en el plano económico, cosa que en principio no necesariamente, con la que no necesariamente estoy en desacuerdo, de hecho soy paso, pero en todo caso tiene esa característica que lo distingue de los candidatos liberales en el plano económico. En el plano político, Torres lo sitúa como un semidemócrata. O sea, a lo que voy con esto es que esas son posiciones que tienen la mayoría de los peruanos a juzgar por las encuestas. Y en el tercer criterio era el temas éticos, sociales, como derechos digamos, matrimonio, matrimonio igualitario, aborto. Ahí es más bien conservador. La Sí. paradoja es que esa combinación también explica la posición de la mayoría de los peruanos. La mayoría, o el grupo más grande en todo caso, entre los encuestados, quiere un Estado que participe, que tenga políticas redistributivas,
cree en la democracia, pero estaría dispuesto a sacrificarla para obtener resultados en el gobierno. Son semidemócratas, creo que es el término que usa Alfredo Torres, y el principal bloque electoral es conservador en temas sociales. Sí. Yo diría que ese perfil del escano coincide con el perfil de un bolsón electoral que probablemente sea el más grande. Entonces esa es la paradoja, ¿no? Y cuando tienes al Perú como doctrina, digamos, puedes incluir varios temas en tu programa. En eso Acción Popular fue pionero. Ahora todo el mundo pone Perú en el nombre de su partido, que es la forma de no definirte ideológicamente. Sí. Eso lo inauguró Belaúnde con el Perú como doctrina, y entonces alguien le dijo, pero el Perú anda mal, es como decir el enfermo como medicina, ¿no? Pero el punto es que ¿quién puede estar en contra de poner primero al Perú? No, claro. En la práctica nadie lo hace, porque todo el mundo parte de una concepción ideológica que excluye a quienes no piensan como tú. Pero como, digamos, mecanismo de discurso electoral debe ser relativamente eficaz, ¿no? Si tantos Claro. lo hacen. Y además el otro eslogan sobre el Perú fue el Perú primero, y ahora resulta que según los memes nos vacunamos primero. Sí. Lamentable. Bueno, Farid, muchas gracias. Gracias por esto, a ustedes también por participar en este programa. Y bueno, hasta dentro de 15 días acá en el Mundo de la Mula. Hasta luego. Muchas gracias.